¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, en esta entrega vamos a ver a la articulación de la muñeca, la articulación radiocarpiana o también conocida en la vieja escuela como articulación radiotriángulo carpiana. ¿Está? Lo que vamos a ver son particularidades de la articulación, es una sola. Vamos a ver el género, la variedad o tipo, las superficies articulares, los medios de unión. También veremos los movimientos, que esto está asociado con la variedad o tipo, la irrigación y la inervación. Todo eso veremos en este video. Así que pónganse cómodos y empecemos. Primero, antes de empezar con la articulación necesitamos hacer un repaso rápido, breve, de los huesos del carpo, porque si no después hablamos de inserciones, que termina en el piramidal, en el semilunar, y no sabemos dónde estamos parados. Rápido, los huesos del carpo se dividen en una fila superior o proximal y una fila inferior o distal. Esto es superior, esto es inferior, esto es lateral, esto es medial. Entonces, de lateral a medial yo tengo en la fila superior al escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme orientándose hacia anterior. Luego tenemos en la fila inferior o distal al trapecio, trapezoide, al hueso grande y al ganchoso. ¿Está? Bueno, ahora sí, pasamos a la articulación. Tenemos la radiocarpiana, particularidades. ¿Por qué decimos radiocarpiana y no radiocúbito-carpiana? Sencillo, el cúbito, que lo vemos acá, no forma parte de la articulación. No forma parte de la articulación de la muñeca. Y entonces vamos a decir, ¿pero quiénes forman parte de la articulación de la muñeca? Forman parte el radio, el cóndilo carpiano, que corresponde al escafoides, semilunar y piramidal, y al ligamento triangular, que hoy se conoce como disco articular. Ustedes ven de que el cúbito está totalmente separado del cóndilo carpiano por culpa de este disco articular. ¿Está? El cúbito no participa de la articulación radiocarpiana, por eso se llama radiocarpiana y no radiocúbito-carpiana. Bien. Género. Dentro del género es una diartrosis. Una diartrosis sinovial. Todo lo que está en celeste significa que presenta membrana sinovial. Celeste, celeste, celeste. Bueno, es membrana sinovial. Diartrosis, ¿qué era? Que tenía un abundante movimiento. Dentro de la variedad o tipo es una condilia o elipsoidea. Las condilias o elipsoideas son biaxiales, es decir, hacen movimientos en dos ejes o planos. Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos movimientos. Y también les vamos a explicar por qué hablamos de una condilia en esta articulación. Seguimos con las superficies articulares. Si yo hago un corte frontal, me encuentro con esto. Esto es externo, esto es interno. Entonces tenemos el radio, el cúbito. Al cúbito no le puse negrita porque no nos va a interesar en este video, pero sí las superficies articulares van a ser todas las que estén en negrita. El radio, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el disco articular, o también conocido como ligamento triangular. Ustedes saben que en mis videos entre corchetes siempre va la nomenclatura antigua. Bueno, entonces, sabiendo esto, podemos avanzar. Pero antes de avanzar tenemos que saber otra cosa más y recordar en realidad. Este es el extremo distal del radio. Hay un video de radio en el canal, lo pueden chequear, si no hacemos el repaso rápido acá. En la epífisis distal teníamos una carilla en su porción, en una vista inferior teníamos una carilla, en esto que voy a remarcar acá, que si yo la miro desde abajo me voy a encontrar con dos superficies, una lateral y una medial. Una superficie triangular lateral, que es una carilla articular triangular lateral,
para el hueso escafoides. ¿Está? Una cresta roma que me divide el triángulo este de una carilla cuadrilátera medial para articularse con el semilunar. ¿Está? Entonces, ¿para qué le explico esto? Para que se entienda lo siguiente. En conclusión, las superficies articulares son dos. Son la cavidad glenoidea antebraquial, que involucra todo esto que está en negrita, y el cóndilo carpiano, que involucra el escafoides, el semilunar y el piramidal. La carilla lateral triangular del radio se une con el escafoides. El semilunar vimos recién que se unía con la carilla medial cuadrilátera del radio, y también vamos a ver en la siguiente diapo que también con la parte externa del disco articular. Y el piramidal no va a unirse con el radio directamente, sino que se va a unir con el disco articular, con la parte interna. Fíjense. Vamos de vuelta con este dibujito. Tenemos el escafoides que toma contacto con la porción lateral del radio. ¿Está? Con esa carilla triangular. El semilunar toma contacto con la porción interno-medial del radio, que era cuadrilátera. Pero también una partecita pequeña toma contacto con la porción externa del ligamento triangular, mientras que el piramidal no toma contacto con el radio, sino que toma contacto con el disco articular, con la porción interna. ¿Se entendió? Ahora sí. Articulación abierta anteriormente, esta es una imagen de anatomía de Moore. Simplemente vean el escafoides que se engancha con la porción triangular lateral del radio, la cuadrilátera medial con el semilunar, y el piramidal va a ir directamente con este ligamento triangular o disco articular. ¿Está? No le den bola a los demás, es al Pepe. Simplemente quería mostrarles eso. Ahora vamos con los medios de unión. Dentro de los medios de unión tenemos que hablar de una cápsula articular. Esta cápsula articular toma inserción en todo el contorno de las superficies articulares, así de manera general. Es decir, en los bordes del extremo distal del radio, tanto borde anterior y posterior, y en los bordes proximales del cóndilo carpiano, es decir, del escafoides, del semilunar y del piramidal. Bueno, también tenemos ligamentos. Estos ligamentos, en algunos libros dice que son 4, en otros dicen que son 5. Acá vamos a ver los 5. Tenemos un ligamento anterior que a su vez tiene 2 fascículos, un fascículo radio carpiano palmar y un fascículo cúbito carpiano palmar. Luego tenemos un ligamento posterior que recibe también el nombre de radio carpiano dorsal, un ligamento interno medial o colateral cubital del carpo, antes conocido como ligamento lateral interno, un ligamento colateral radial del carpo, antes conocido como ligamento lateral externo, y después un ligamento pedorro que no aparece en todos los libros, de hecho aparece en el Testud y en el Atarjet, que es el ligamento radio-escafo-lunar. Bueno, les cuento una curiosidad acá. En el codo, si ustedes recuerdan el codo, también tenemos ligamento lateral interno y ligamento lateral externo, que en la nomenclatura actual también se llama ligamento colateral cubital y ligamento colateral radial. Por eso acá el Rouvier por lo menos le agrega la palabra del carpo, les agrega que nos estamos refiriendo al carpo. ¿Está? Eso es una boludez nomás que le quise decir, pero tengan cuidado con eso. Ahora sí, vamos con todos estos. En lo siguiente que van a ver, probablemente quieran cerrar el video, pero tranquilo que no vamos a ver todos los ligamentos que aparecen en la imagen porque son de otras articulaciones que no nos interesan.
Esta es una vista anterior o palmar, una vista posterior o dorsal de la muñeca. ¿Ven 800.000 ligamentos? Bueno, vamos con los que hemos nombrado. ¿Se acuerdan que el ligamento anterior se dividía en dos fascículos? En un ligamento radiocarpiano palmar, que tiene la característica de orientarse de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, en sentido, obviamente oblicuo. Entonces, técnicamente se describe así. Es un ligamento que se orienta inferior, oblicua y medialmente. Porque esto es externo y esto es interno. Esto es lateral, esto es medial. Entonces, tenemos dos fibras. Fibras que van a ir del borde anterior del radio, en su parte lateral, y van a manera de cordón hacia el piramidal, en sentido oblicuo medial. Y luego tenemos otras fibras que van de la apófisis estiloides del radio hasta el hueso grande en su cara anterior. ¿Estamos entonces? Luego, el ligamento anterior tenía otro fascículo más, que es el cúbito carpiano palmar. El cúbito carpiano palmar es parecido a este. Se dice que es inferior, oblicuo, pero en vez de ser lateral va a ser, en vez de ser medial va a ser lateral. ¿Por qué? Porque se va hacia afuera. A ver si no los confundí. Vamos a vuelta. El ligamento radiocarpiano palmar se dirige hacia adentro. Los fascículos oblicuos van hacia adentro, son mediales. Mientras que los del cúbito carpiano son hacia afuera, laterales. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Pero ambos se orientan inferior y oblicuamente. Este va a ir de la apófisis estiloides del cúbito hasta el hueso grande, hasta el grande, hasta el piramidal y hasta el semilunar. La mnemotecnia es GPS. Van a ir hasta el GPS. La G de grande, la P de piramidal y la S de semilunar. Obviamente no vemos el semilunar acá porque está recontra tapizado de ligamentos. Pero por teoría va hasta el semilunar. Bueno, listo con ligamento anterior, pasamos al ligamento posterior, también conocido como el ligamento radiocarpiano dorsal. En una vista posterior lo vemos. Tiene un fascículo constante que es este y un fascículo más o menos inconstante que es este. Este iría del borde posterior de la epífisis distal del radio hasta la cara dorsal o posterior del piramidal. Y luego tenemos a este que va de la apófisis estiloides radial hasta el hueso grande. Cara posterior del hueso grande. ¿Está? Seguimos con el ligamento colateral cubital o ligamento lateral interno en la vieja escuela. Este es más sencillo. Es casi recto, un poquito oblicuo, va de la apófisis estiloides del cúbito hasta el pipí. ¿Qué pipí? Hasta el pisiforme y el piramidal. Es la primera vez que nombramos el pisiforme, Es la primera vez. Acá lo vemos también. Va desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el piramidal y el pisiforme. Se divide en dos fascículos a su vez. Y nos está faltando el ligamento colateral radial, que lo vemos acá y lo vemos acá, que es bien sencillo, va desde la apófisis estiloides radial hasta el escafoides. Así de sencillo. Apófisis estiloides radial hasta el escafoides. Apófisis estiloides radial hasta el escafoides, ¿está? Bueno. ¿Se acuerdan que había un ligamento pedorro que en estos dibujos no aparece, esta imagen no aparece? Aparece en el Testut, libro del... Ya saben que es un libro viejo el Testut, pero es un clásico, donde nos encontramos con esto que es interno y esto que es externo. Entonces acá tenemos el radio, acá tenemos el cúbito. Esto es el cúbito y esto es el radio. Superficie
triangular, ¿se acuerdan que era la carilla articular para el hueso este que está acá abajo, que es el escafoides? Y la cuadrilátera para el semilunar. Bueno, radio y huesos del carpo. Esta banda fibrosa es el ligamento radio-escafo-lunar. Si yo pudiera separar el semilunar, el escafoides, abrirlos, hacer todo un despelote, me encontraría con el ligamento radio-escafo-lunar, que es el que en el Atelier, por lo menos yo no encontré una imagen, está escrito y me tuve que remontar al testud. Bueno, esta es una imagen de testud. Terminamos con medios de unión, pasamos a movimientos. ¿Se acuerdan que era una condilia esta articulación, o elipsoidea también le llaman? Bueno, las condilias son articulaciones dentro de las diartrosis, son biaxiales. Biaxiales significa que se mueven en dos ejes o planos. Por lo tanto, los movimientos de esta articulación son flexión-extensión, aducción y abducción. ¿Está? Yo no entiendo por qué algunos dicen abducción. La palabra abducción, corríjanme si me equivoco, pero no existe. ¿Existe o no existe? O en los libros antiguos decía abducción. Bueno, es una curiosidad. Pero es entonces movimiento de aducción, aproximación a la línea media, y abducción, alejamiento sobre la línea media. Ahora, curiosidad a tener en cuenta. Si se ponen a ver la mecánica articular en el Rubier, les va a decir que esta articulación también hace circunducción y rotación, pero en realidad la hace ayudada por la articulación mediocarpiana. La articulación mediocarpiana es la que une los huesos de la primera fila del carpo con los huesos de la segunda fila del carpo, que vimos al principio. Bueno, esa es la articulación mediocarpiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que por sí sola la radiocarpiana es una biaxial que hace estos movimientos nomás. Ahora, acompañado con esta, puede participar en la circunducción y rotación, siendo que la circunducción en realidad es propia de las enartrosis. Pero bueno. Irrigación. Está irrigado por ramos de los arcos dorsales y palmares del carpo. Así de sencillo. Inervación. Por el ramo interóseo anterior, que deriva del nervio mediano, por el ramo interóseo posterior, que deriva del nervio radial, y por el ramo profundo y dorsal, que deriva del nervio cubital. Básicamente, mediano, radial y cubital. Y bueno, gente, espero que les haya servido. No se olviden del me gusta, ¿eh? Hasta luego.